Un joven multimillonario es abordado en invierno por dos gemelas hambrientas que le suplican: «Por favor, señor, compre este anillo. Necesitamos comprar medicinas para nuestra mamá». Cuando examina el objeto, apenas puede creer lo que ve. Los copos de nieve danzaban bajo las farolas, creando un ballet silencioso en las desiertas calles de Madrid. Miguel Álvarez se ajustó su bufanda de cachemir contra el viento cortante, sus pasos resonando en la acera cubierta de nieve. Para un hombre que dirigía un imperio tecnológico valorado en miles de millones, estos paseos nocturnos eran su único momento de paz, una conexión con el joven soñador que una vez fue, antes del dinero, antes del éxito, antes de todas las elecciones que lo trajeron hasta aquí. El reloj en su muñeca marcaba las 21:47. La temperatura había caído en picado esa tarde, vaciando las normalmente bulliciosas calles del barrio de Salamanca. Miguel saboreaba este silencio, tan raro en una ciudad que nunca dormía. Era en estos momentos cuando dejaba caer su máscara, no la del implacable CEO de Álvarez Tech, no la del multimillonario en las portadas de las revistas de negocios, solo Miguel, de 35 años, cargando con los remordimientos que llevaba consigo. Fue entonces cuando lo oyó, un sollozo bajo, casi perdido en el aullido del viento. Miguel se detuvo, sus sentidos agudizados por la noche tranquila. El sonido llegó de nuevo, esta vez acompañado de un murmullo infantil. «¿Crees que nos ayudará, Emi? Tiene que hacerlo, Elena. Mamá necesita». Girando hacia las voces, Miguel sintió que su corazón daba un vuelco. Allí, parcialmente ocultas en las sombras de una entrada de servicio, estaban dos niñas, gemelas idénticas. No podían tener más de 5 años. Sus abrigos finos se agitaban con el viento, claramente inadecuados para una noche como esta. Sus caritas estaban rojas por el frío, sus pequeñas narices moqueando mientras intentaban darse calor mutuamente. «Dios mío, ¿qué hacéis aquí fuera en una noche como esta?». Miguel se acercó instintivamente, desabrochándose ya su abrigo para ofrecérselo a las niñas. Las pequeñas se miraron, una comunicación silenciosa pasando entre ellas, antes de que la de la derecha diera un paso adelante, extendiendo algo en su manita temblorosa. «Por favor, señor, ¿podría comprar esto? Nuestra mamá está enferma y necesita medicinas». El objeto se balanceó ligeramente en la mano de la pequeña, captando la luz de la farola cercana. Miguel se inclinó para ver mejor y sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Era imposible, absolutamente imposible. Pero ahí estaba, el anillo, no cualquier anillo, sino ese anillo. El zafiro azul rodeado de diminutos diamantes, engastado en una delicada montura de oro blanco con detalles modernistas. El anillo que él había elegido 6 años atrás, ahorrando durante meses mientras su startup apenas comenzaba a despegar. El anillo que le dio a Sara en una noche no muy diferente a esta, bajo la nieve en el Parque del Retiro, cuando estaba al principio de su carrera. El anillo que Sara llevaba la última vez que la vio. «¿Dónde? ¿Dónde lo habéis conseguido?». Su voz salió ronca, casi irreconocible. La otra niña se adelantó, sus grandes ojos suplicantes fijos en él. «Es de nuestra mamá. Ella no sabe que lo cogimos, pero...». Su voz vaciló, las lágrimas comenzando a formarse. «¿Está tan enferma? La oímos llorar anoche porque no tenía dinero para la nueva medicina». Miguel miró a las niñas como si estuviera en trance. Ahora que estaban más cerca, bajo la luz directa, pudo ver claramente sus rostros. La forma de los ojos, el delicado contorno de la barbilla, incluso la forma en que la de la izquierda se mordía ligeramente el labio inferior. Gestos y rasgos tan dolorosamente familiares que su pecho se oprimió. Un flashback lo golpeó como un tren. Sara en la joyería, sus ojos brillando la primera vez que vio el anillo. «Es perfecto, Miguel», había susurrado, con lágrimas de felicidad corriendo por su rostro, mientras él se arrodillaba allí mismo, en medio de la tienda.
El vendedor había intentado mostrarle anillos más caros, más apropiados para un hombre de negocios en ascenso, pero Sara no quiso saber nada. «Este tiene tu alma», dijo ella. «Puedo sentir todo el amor que pusiste al elegirlo». «¿Cómo os llamáis?», preguntó Miguel suavemente, luchando por mantener la voz firme. «Soy Elena», dijo la niña de la derecha, todavía sosteniendo el anillo. Emilia murmuró la otra, acercándose más a su hermana. «¿Y vuestra mamá? ¿Cuál es su nombre?». Las niñas dudaron, los años de advertencias sobre no hablar con extraños pesando claramente en sus jóvenes mentes. Pero había algo en los ojos de Miguel, una mezcla de dolor y esperanza que pareció llegarles a un nivel que ellas mismas no comprendían. Sara respondió finalmente Elena, Sara Mendoza. El mundo pareció girar alrededor de Miguel. Sara había conservado su apellido de soltera. Sara estaba enferma. Sara tenía hijas, gemelas que habrían sido concebidas en la época en que él se fue para expandir su empresa en la costa oeste. Gemelas que tenían sus ojos, la sonrisa de Sara y una edad que hacía que su corazón latiera con posibilidades que apenas se atrevía a considerar. Una ráfaga de viento particularmente fuerte hizo que las niñas temblaran violentamente, devolviendo a Miguel a la realidad inmediata. Las preguntas y las revelaciones tendrían que esperar. Por ahora había dos niñas heladas frente a él, lo suficientemente desesperadas como para robar el anillo de compromiso de su madre. «Hace demasiado frío aquí fuera», dijo, finalmente capaz de moverse. Se quitó el abrigo y lo envolvió alrededor de las dos, que inmediatamente se acurrucaron en la calidez de la tela. «Hay una cafetería cerca. ¿Qué tal si tomamos un chocolate caliente mientras hablamos de cómo ayudar a vuestra mamá?». Las niñas se miraron de nuevo, esa comunicación silenciosa que parecía tan natural entre gemelas. Elena todavía agarraba el anillo con firmeza. «Mamá dijo que no fuéramos a ningún sitio con extraños», declaró Emilia, aunque sus ojos traicionaban lo tentada que estaba por la idea del chocolate caliente. Miguel sintió que una sonrisa triste se formaba en sus labios. Sara siempre había sido protectora, por supuesto que enseñaría bien a sus hijas. «Tenéis toda la razón. ¿Qué tal esto? La cafetería está justo ahí. Podemos verla desde aquí». Señaló las luces acogedoras del establecimiento en la esquina. «Tiene grandes ventanales de cristal y todo el mundo puede ver dentro. Os prometo que solo hablaremos de cómo ayudar a vuestra mamá, nada más». Otro momento de comunicación silenciosa entre las gemelas. Finalmente, Elena extendió el anillo de nuevo. «¿Va a comprarlo?». Miguel miró la joya que una vez representó todas sus esperanzas y sueños. «Sí», respondió suavemente. «Lo compraré y me aseguraré de que vuestra mamá reciba todas las medicinas que necesite». Las niñas sonrieron, idénticas y radiantes, haciendo que el corazón de Miguel doliera por lo familiar que se sentía. Mientras las guiaba suavemente hacia la cafetería, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para protegerlas del viento, su mente corría con las implicaciones de esa noche. 6 años atrás, eligió la ambición sobre el amor, convencido de que estaba tomando la decisión correcta, la elección madura. Ahora, el destino había conspirado para traer de vuelta no solo el símbolo de ese amor, sino también sus posibles consecuencias en la forma de 2 niñas que llevaban sus rasgos mezclados con los de Sara. La nieve continuó cayendo, pero Miguel apenas sentía el frío. Su mundo, tan cuidadosamente construido durante los últimos 6 años, acababa de ser puesto patas arriba por un encuentro casual en una noche de invierno. Y mientras observaba a las gemelas acercarse a la iluminada cafetería, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El bar Antonio era uno de esos lugares anclados en el tiempo, con sus asientos de cuero rojo y paneles cromados relucientes. El aroma a café recién hecho y gofres se mezclaba con la calidez acogedora que envolvió a Miguel y a las gemelas tan pronto como entraron, dejando atrás la gélida noche de Madrid.
Podéis elegir dónde queréis sentaros, dijo Miguel amablemente, observando a las niñas, todavía envueltas en su caro abrigo, mirar a su alrededor con asombro. Elena y Emilia eligieron una mesa junto a la ventana, desde donde podían ver los copos de nieve danzar bajo las farolas. Una camarera, una mujer mayor de pelo canoso y sonrisa amable, se acercó con los menús. 3 chocolates calientes, por favor, ordenó Miguel antes de que siquiera se sentaran. ¿Y podría traernos unos gofres con fresas y nata? Miró a las gemelas, que asintieron con entusiasmo. Mientras esperaban, Miguel no podía apartar los ojos de las niñas. Elena tenía el aire decidido de Sara, la forma en que levantaba la barbilla cuando hablaba. Emilia, aunque más callada, compartía con su hermana esa mirada penetrante que parecía ver a través de la gente, exactamente como lo hacía Sara. Un recuerdo lo golpeó como una ola. 6 años y medio atrás, Biblioteca Nacional. Estás ocupando mi mesa favorita. Miguel levantó la vista de sus libros de programación para encontrarse con la mirada más intensa que jamás había visto. La chica frente a él sostenía una pila de libros de literatura contra su pecho, su pelo castaño en un moño desordenado, con algunos mechones escapando para enmarcar su rostro. «Lo siento, no vi tu nombre en ella», respondió él, con una sonrisa juguetona asomando en sus labios. Muy gracioso, ella rodó los ojos, pero una sonrisa amenazaba con aparecer. «Llevo sentándome aquí 2 años. Es el único sitio con la iluminación perfecta para leer a Galdós». «Bueno, yo llevo programando», consultó su maltrecho reloj, 14 horas seguidas, así que creo que me he ganado el derecho a esta mesa hoy. Ella arqueó una ceja, dejando que la sonrisa finalmente apareciera. ¿14 horas? Eso explica tu aspecto de zombi. Oye, algunos tenemos que trabajar duro para mantener nuestras becas. Algo en su tono debió sonar más amargo de lo que pretendía, porque la sonrisa de ella se suavizó. Sin preguntar, sacó la silla de enfrente y se sentó. Sara Mendoza se presentó, extendiendo su mano. Miguel Álvarez, respondió él, notando cómo su mano áspera por los trabajos esporádicos contrastaba con la delicada de ella. Entonces, Miguel Álvarez, ¿qué tal si compartimos la mesa? Tú puedes seguir siendo un zombi de la programación y yo leeré mi Galdós. Todos ganan. Así fue como empezó. Presente. ¿Está bien, señor? La voz de Emilia lo trajo de vuelta. La camarera había llegado con los chocolates calientes y los gofres, y las gemelas lo observaban con curiosidad. «Estoy bien», sonrió, deslizando el plato hacia ellas. «Adelante, comed». Mientras las gemelas devoraban los gofres con el apetito voraz de su edad, Miguel se sumergió de nuevo en sus recuerdos. 6 años atrás. «Tus padres me van a odiar», murmuró Miguel, ajustándose por 10ª vez la corbata barata que había comprado específicamente para la cena. Sara se rió, arreglando la corbata que él acababa de desordenar de nuevo. «Solo necesitan conocerte mejor, ver al hombre brillante y decidido que yo veo». Pero Miguel tenía razón. La cena fue un desastre. El padre de Sara, un renombrado cirujano, apenas disimuló su desprecio por el estudiante becado que trabajaba como camarero. Su madre, una socialité del barrio de Salamanca, pasó toda la velada haciendo comentarios velados sobre la importancia de las conexiones adecuadas y de mantener el estatus familiar. Sara lloró todo el camino de vuelta a su residencia. «No tienen derecho», sollozó en su hombro. «No tienen derecho a juzgar lo que tenemos». Esa noche, Miguel se prometió a sí mismo que cambiaría su vida, no por los padres de ella, sino por Sara, para darle todo lo que se merecía. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. Miguel compaginaba sus estudios, 3 trabajos a tiempo parcial y el desarrollo de su primera aplicación. Sara era su roca, su constante. En las noches que lo encontraba dormido sobre su portátil en la biblioteca, lo despertaba suavemente con un café y un beso. Cuando él dudaba de sí mismo, ella reafirmaba su fe en él. La pedida de mano no fue nada como lo había planeado.
Sucedió en una tarde cualquiera, cuando Sara apareció en su diminuta habitación de la residencia con sopa casera porque se enteró de que estaba resfriado. «Cásate conmigo», dijo él, con la voz ronca por la gripe, todavía en su pijama gastado. Sara se quedó helada, con la cucharada de sopa a medio camino de su boca. «¿Qué? Sé que no tengo mucho que ofrecer ahora mismo», continuó él, sacando una pequeña caja gastada del cajón junto a la cama. «Pero tengo amor, determinación y una promesa. Te prometo que construiré un futuro brillante para nosotros». El anillo era sencillo, un pequeño zafiro rodeado de diminutos diamantes. Le había llevado meses ahorrar para él, juntando cada propina, cada hora extra. «Es perfecto», susurró Sara, con lágrimas rodando por su rostro, mientras él colocaba el anillo en su dedo. «Absolutamente perfecto». «Presente». Señor Miguel, la voz de Elena lo trajo de vuelta. Los gofres habían desaparecido y las niñas sorbían su chocolate caliente con las mejillas sonrojadas por el calor. «Sí, cariño. ¿De verdad vas a ayudar a nuestra mamá?» Miguel sintió que su corazón se encogía. «Sí, lo haré. Podéis confiar en mí. Entonces tienes que venir a conocerla», exclamó Emilia, emocionada. «Se pondrá muy feliz». Miguel dudó. «Hoy no, pequeñas, pero decidme dónde vive para que pueda ayudar». Las niñas intercambiaron miradas inciertas antes de que Elena cogiera una servilleta y le pidiera un bolígrafo a la camarera. Con la letra irregular de una niña de 5 años, anotó una dirección en Vallecas. El resto de la noche pasó en un suspiro. Miguel insistió en pagar un taxi para llevar a las niñas a casa de forma segura, les dio dinero suficiente para las medicinas de Sara, mucho más que el valor del anillo, y se quedó observando hasta que el taxi desapareció en la noche nevada. Solo entonces se permitió ser completamente abrumado por sus emociones. 6 años atrás. «Es la oportunidad de mi vida, Sara». Miguel caminaba de un lado a otro en su pequeño apartamento, agitando el correo electrónico en sus manos. A los inversores les encantó la aplicación. Quieren que vaya a San Francisco inmediatamente para empezar a desarrollar la empresa. Sara estaba sentada en la única silla del apartamento, el anillo de compromiso brillando en su mano. ¿Por cuánto tiempo? 6 meses, tal vez 1 año como máximo, se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Después de eso, podremos empezar de verdad nuestra vida juntos, sin preocupaciones por el dinero, sin más escondernos de tus padres. 1 año es mucho tiempo, Miguel. Pasará volando, ya verás. Y los fines de semana volveré a verte. Lo prometo. Pero ambos sabían que era una promesa difícil de cumplir. La startup requeriría una dedicación total. Sara intentó sonreír, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Tienes que ir», dijo finalmente. «Es tu sueño». La despedida en el aeropuerto fue agridulce. Sara lo besó como si intentara memorizar cada detalle, el anillo de zafiro brillando bajo las luces fluorescentes. «Te quiero», susurró. «Ve y conquista el mundo». Fue la última vez que la vio. Presente. En su ático, Miguel cogió su teléfono y marcó un número que rara vez usaba. «Diego, soy Miguel Álvarez. Necesito tus servicios». «Sí, es urgente. Necesito que averigües todo sobre Sara Mendoza». Última dirección conocida en Vallecas, le dio a Diego la dirección que Elena había escrito. «Quiero saberlo todo. Situación financiera, estado médico, historial de los últimos 6 años». «¿Y Diego?» «Sé discreto». Al colgar, Miguel caminó hacia la pared de cristal de su apartamento. Abajo, Madrid continuaba su eterna danza de luces y sombras, la nieve cayendo ahora más suavemente. En sus manos, el anillo de zafiro captaba las luces de la ciudad, cada faceta contando una historia diferente de amor joven y sueños ambiciosos, de decisiones difíciles y profundos remordimientos. Y ahora, de 2 niñas pequeñas con ojos demasiado familiares para ser una coincidencia. Esa noche, Miguel Álvarez, el multimillonario, el titán de la tecnología, el hombre que lo tenía todo, no pudo dormir.
Su mundo había sido puesto patas arriba por un encuentro casual en una noche de nieve, y las implicaciones lo aterraban y emocionaban a partes iguales. En algún lugar de Vallecas, 2 niñas pequeñas corrían a casa con dinero para las medicinas de su madre, y Miguel sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El pasado que había intentado dejar atrás estaba a punto de alcanzarlo, y esta vez no correría. La nieve seguía cayendo sobre Madrid, cubriendo la ciudad con un manto blanco de posibilidades y segundas oportunidades. La puerta del pequeño apartamento en Vallecas se abrió con un chirrido y Elena y Emilia entraron corriendo, sus rostros iluminados con una alegría que Sara no había visto en semanas. «Mamá, mamá, lo conseguimos», gritaron al unísono, saltando emocionadas. Sara se levantó del gastado sofá donde estaba corrigiendo trabajos escolares, su rostro pálido marcado por la fatiga crónica de los últimos meses. «¿Qué habéis hecho, mis pequeñas?» Elena sacó un sobre del bolsillo de su fino abrigo y lo extendió con orgullo. «Dinero para tus medicinas, mamá». El corazón de Sara dio un vuelco. «¿Cómo? ¿Cómo lo habéis conseguido?» Las gemelas intercambiaron miradas, esa comunicación silenciosa que siempre parecían compartir. Emilia se mordió el labio, un gesto que Sara reconocía como señal de nerviosismo. «Nosotras vendimos ese anillo tan bonito que guardabas en el cajón», confesó finalmente Elena. El color desapareció del rostro de Sara, su mano voló instintivamente a su cuello, donde solía llevar el anillo en una cadena cuando las niñas eran bebés. «El anillo de zafiro. ¿Lo vendisteis?» «Lo siento, mamá», susurró Emilia, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Pero estabas llorando anoche por las medicinas y queríamos ayudar». «¿A quién?», preguntó Sara con la voz temblorosa. «¿A quién le vendisteis el anillo?» Las niñas se miraron de nuevo. «A un hombre muy amable», respondió Elena. «Llevaba un abrigo elegante y nos compró chocolate caliente». «¿Fuisteis con un extraño?» La voz de Sara estaba cargada de pánico. «No, mamá, era muy amable», protestó Emilia. «Estuvimos en una cafetería con grandes ventanas donde todo el mundo podía vernos, y nos dio mucho dinero, más del que necesitábamos para las medicinas». Sara se hundió en el sofá, sus piernas demasiado débiles para sostenerla. Ese anillo era su última conexión con... Sacudió la cabeza, apartando los recuerdos. ¿Cómo se llamaba? Las gemelas fruncieron el ceño, pensando. «No nos acordamos», admitió Elena. «Pero tenía ojos amables, mamá, como los nuestros». Sara sintió que su corazón se oprimía ante esas palabras, pero antes de que pudiera preguntar más, un mareo familiar la invadió. Cerró los ojos, respirando profundamente, tratando de estabilizar los latidos irregulares de su corazón. Al otro lado de la ciudad, en el mismo momento, Miguel estaba en su despacho, en lo alto de Álvarez Tech, cuando llegó Diego Cortés, llevando una gruesa carpeta. El investigador privado, un hombre de mediana edad con ojos agudos, parecía más serio de lo habitual. «Tengo la información que solicitó sobre Sara Mendoza», dijo sin preámbulos, colocando la carpeta sobre el escritorio de cristal y caoba. Miguel respiró hondo, preparándose. «Dime». «No es bueno», comenzó Diego, abriendo la carpeta. «Sara Mendoza, 34 años. Profesora de primaria, trabaja en 2 colegios diferentes para mantener a sus hijas gemelas, Elena y Emilia, de 5 años. Hizo una pausa significativa. No hay padre registrado en las partidas de nacimiento de las niñas». El corazón de Miguel latía con fuerza, pero mantuvo su expresión neutral. Continúa. Fue diagnosticada con una grave afección cardíaca hace unos 4 años. Miocardiopatía hipertrófica. Es una enfermedad genética que hace que el músculo del corazón se engrose. Hay tratamiento, pero los medicamentos son caros y el seguro de salud básico que tiene a través del colegio no cubre todo. Miguel cerró los ojos por un momento, la culpa consumiéndolo. El apartamento, pequeño, 2 habitaciones en un edificio antiguo en Vallecas. 3 meses de retraso en el alquiler.
El propietario ha sido comprensivo debido a su situación médica, pero ¿y su rutina? Diego hojeó sus notas. Se levanta a las 5:30 para preparar a las niñas para el colegio. Enseña en el Colegio Santa María de 7:30 a 13:00. Luego va directamente al Colegio Público 47, donde enseña hasta las 18:00. Los martes y jueves también da clases particulares por las noches para llegar a fin de mes. ¿Y las niñas? Se quedan en Santa María, donde Sara les consiguió una beca. Después de eso, una vecina anciana las cuida hasta que Sara vuelve de su segundo trabajo. Diego dudó. Señor, hay una cosa más. Los médicos están preocupados. El estrés de su rutina está empeorando su afección cardíaca. En sus últimas citas, las pruebas mostraron que... Es suficiente, interrumpió Miguel, su voz ronca. Se levantó y caminó hacia la pared de cristal, mirando la ciudad abajo. ¿Cuánto debe en total? Facturas del hospital, alquiler, todo. Diego citó una cantidad que para Miguel era equivalente a lo que su empresa ganaba en cuestión de minutos. Para Sara era una montaña de deuda imposible. Una vez que Diego se fue, Miguel permaneció inmóvil durante mucho tiempo, absorbiéndolo todo. Sara, su Sara, estaba enferma, trabajando hasta la extenuación, criando a 2 niñas sola. 2 niñas que tenían sus ojos, nacidas menos de 9 meses después de que él se fuera. El peso de la realidad lo golpeó como un puñetazo. Ya no eran solo sospechas. Las fechas, las similitudes, todo encajaba. Elena y Emilia eran sus hijas a las que nunca había conocido, que habían crecido sin un padre mientras él acumulaba miles de millones. Sus hijas, que la noche anterior estaban tiritando en las calles de Madrid, intentando vender un anillo de compromiso para comprar medicinas para su madre. La vergüenza y la culpa lo consumieron. ¿Cómo podía simplemente entrar en sus vidas ahora? ¿Qué derecho tenía después de 6 años? Sara había elegido no contarle sobre el embarazo. Quizás lo odiaba. Quizás nunca lo perdonaría por haberse ido. Miguel se hundió pesadamente en su silla, el anillo de zafiro en su bolsillo, pesándole como un ancla de recuerdos y remordimientos. Necesitaba ayudar, de eso no había duda. Pero, ¿cómo hacerlo sin causar más dolor, sin forzar su presencia en la vida que Sara había construido con tanto sacrificio? La respuesta llegó como un susurro de la conciencia, de forma anónima. Podía usar su influencia y sus recursos para ayudarlas desde la distancia, asegurándose de que nunca les faltara nada, de que Sara recibiera la mejor atención médica. Era lo mínimo que podía hacer, una oportunidad de expiar años de ausencia involuntaria, de aliviar el sufrimiento que su partida había causado. Cogiendo el teléfono, comenzó a hacer llamadas. Primero a su abogado, luego a su contable. Un plan comenzó a formarse en su mente, una forma de ayudar a Sara y a las niñas sin revelar su identidad. Al caer la noche sobre Madrid, Miguel Álvarez, el hombre que había construido un imperio tecnológico, se enfrentaba a la mayor crisis de su vida. En algún lugar de Vallecas, 2 niñas que llevaban su sangre dormían plácidamente, sin saber que su padre acababa de descubrir su existencia. Y Sara, la mujer a la que nunca había dejado de amar, luchaba contra una enfermedad que podría haber sido tratada adecuadamente si él hubiera estado allí. El peso de estas revelaciones lo aplastaba, pero también lo impulsaba a la acción. Mañana comenzaría su plan de ayuda anónima. Por ahora, se permitía sentir el dolor, el arrepentimiento y un amor renovado que amenazaba con romperle el corazón. La Fundación Nuevo Amanecer se complace en informarle de que su solicitud de ayuda médica ha sido aprobada. Sara releyó la carta por tercera vez, sus manos temblando ligeramente. El membrete era elegante, profesional, pero algo no cuadraba. Nunca había solicitado ayuda a ninguna fundación. De hecho, nunca había oído hablar de ella. Todos sus gastos médicos pasados han sido pagados y se ha establecido un fondo para cubrir sus tratamientos futuros.
Al otro lado de la ciudad, en su despacho de Álvarez Tech, Miguel releía el correo de confirmación de su abogado. La fundación se había creado en un tiempo récord, con toda la documentación necesaria para parecer una organización legítima con muchos años de antigüedad. El dinero ya estaba siendo transferido, las deudas pagadas, los arreglos hechos. «Todo está listo, señor Álvarez», le informó su asistenta, Margarita. La directora de Santa María ha confirmado la recepción de las donaciones de invierno. Se distribuirán esta semana, con prioridad para las familias más necesitadas. Miguel asintió, su mente volviendo a la imagen de las gemelas temblando de frío esa noche. Nunca más. Sus hijas nunca más pasarían frío. En Santa María, Elena y Emilia apenas podían creer su suerte cuando las llamaron al despacho de la directora. «Esto es para vosotras», sonrió la hermana Catalina, entregándoles 2 cajas. Dentro había abrigos de lana nuevos, botas de invierno, gorros, guantes y bufandas, todo de primera calidad. «¿Pero cómo?», comenzó Elena, acariciando la suave tela del abrigo azul. «Una donación anónima», explicó la monja. «Algunas familias han sido seleccionadas para recibir estos regalos». Emilia abrazó su abrigo rosa contra su pecho. «Es como magia, como el ángel del anillo». La hermana Catalina frunció el ceño. «¿Qué ángel, querida?» «El hombre amable que compró nuestro anillo y nos dio dinero para las medicinas de mamá», explicó Elena con entusiasmo. Tenía ojos amables, y Miguel, observando la escena a través de las cámaras de seguridad de su tableta, instaladas estratégicamente después de una donación para mejoras de seguridad en el colegio, sintió que se le encogía el corazón. Las niñas lo llamaban un ángel. Si ellas supieran. Un recuerdo brilló. 5 años atrás, Silicon Valley. «Felicidades, señor Álvarez. Álvarez Tech es oficialmente una empresa de $1.000 millones. El champán estalló a su alrededor, ejecutivos e inversores celebrando, pero Miguel solo sentía un vasto vacío. Su aplicación de realidad aumentada había revolucionado el mercado. Las acciones de la compañía se habían disparado, y ahora era oficialmente uno de los hombres más ricos del mundo. Esa noche, solo en su recién adquirido ático, sostenía el primer iPhone, un regalo que pretendía darle a Sara cuando regresara victorioso a Madrid. Pero Sara había desaparecido. Sus correos electrónicos no recibían respuesta, su antiguo número ya no existía, y sus padres se negaron a dar ninguna información. Si tan solo hubiera sabido que estaba embarazada. Presente. El timbre de su teléfono lo devolvió a la realidad. Era la secretaria del CP47, el segundo colegio donde Sara enseñaba. «Señor Álvarez, el material escolar acaba de llegar. Es realmente impresionante. Asegúrese de que cada estudiante reciba su kit», instruyó él, «especialmente los de las clases de la señorita Mendoza». En las semanas siguientes, el plan se desarrolló como una danza cuidadosamente coreografiada. Sara recibía regularmente cartas de la Fundación Nuevo Amanecer sobre su tratamiento. Sus médicos, ahora los mejores cardiólogos de la ciudad, aunque ella no sabía que habían sido contratados especialmente, informaban de una mejora significativa en su estado desde que comenzó a tomar los nuevos medicamentos proporcionados por la Fundación. Las gemelas llegaban a casa cada día, asombradas por las coincidencias que ocurrían en el colegio. Hoy, un nuevo juego de lápices de colores de calidad profesional que el colegio había decidido proporcionar. Mañana, una excursión educativa totalmente subvencionada. La semana siguiente, un programa de comidas mejorado en el comedor. Sara observaba todo esto con una mezcla de gratitud y creciente sospecha. Su instinto le decía que algo más estaba pasando, que tantas bendiciones a la vez no podían ser mera coincidencia. Pero cuando veía a sus hijas felices, bien alimentadas, vestidas adecuadamente para el invierno, decidía tragarse sus dudas. Una tarde, mientras corregía trabajos en su escritorio en Santa María, una compañera se acercó emocionada. «Sara, ¿no te lo vas a creer? ¿Recuerdas el problema con el techo de tu clase?
El colegio ha recibido una donación específica para reparaciones estructurales. Tu aula será la primera en ser renovada. Sara dejó su bolígrafo rojo, un pliegue de preocupación formándose entre sus cejas. Nuria, ¿no te parece extraño? Todas estas donaciones, la fundación misteriosa pagando mi tratamiento. Nuria se encogió de hombros. Hay gente buena en el mundo, Sara. Quizás es hora de aceptar que te mereces cosas buenas también. En su despacho, Miguel observaba la conversación a través de las cámaras, ahora con audio después de otra donación para mejoras. Le dolía el corazón cada vez que veía a Sara, cada vez que notaba lo mucho más sana que se veía ahora que recibía el tratamiento adecuado. Otro flashback lo golpeó. 4 años atrás, Madrid. Señor Álvarez acaba de ser nombrado una de las 30 personas más influyentes menores de 30 años por Forbes. El artículo lo llamaba un genio de la tecnología, visionario, revolucionario. Citaban sus coches, sus propiedades, sus logros. Pero sentado en su ático con vistas al Parque del Retiro, Miguel solo podía pensar en Sara. ¿Dónde estaba? ¿Veía sus entrevistas en la tele? ¿Estaba orgullosa de él o lo odiaba por haberse ido? Si tan solo hubiera sabido de las gemelas. Presente. El intercomunicador de su escritorio sonó. Señor Álvarez, su abogado en la línea 3. Miguel contestó, todavía observando a Sara a través de las cámaras. Las transferencias mensuales a la cuenta de la fundación están automatizadas, le informó el abogado. Y hemos concertado esa plaza en la clínica privada que solicitó en caso de que su estado empeore. Genial, Miguel dudó. ¿Y el apartamento? El propietario recibió una oferta generosa por todo el edificio. Una vez que se cierre la venta, la nueva administración, convenientemente, no subirá su alquiler en los próximos años. Miguel colgó, satisfecho. Cada detalle había sido planeado, cada necesidad anticipada. Era lo mínimo que podía hacer, incluso desde la distancia. En su tableta, observaba a Elena y Emilia correr por el patio del colegio con sus nuevos y coloridos abrigos, riendo despreocupadas como deberían hacerlo las niñas de 5 años. Sara cruzó el patio, su rostro ya no pálido y enfermizo, como si el vínculo directo con su medicación mejorada le diera más energía. Se detuvo para ver jugar a sus hijas, una suave sonrisa en sus labios. Miguel tocó la pantalla suavemente, como si pudiera alcanzarla a través del cristal. ¿Cuánto tiempo más podría mantener la distancia? ¿Cuánto tiempo hasta que el impulso de abrazar a sus hijas, de explicarle todo a Sara, se volviera demasiado fuerte para resistirlo? Por ahora, tendría que conformarse con esto. Ser un ángel de la guarda invisible, asegurándose de que su familia, porque eso es lo que eran, aunque no lo supieran, nunca más pasara necesidad. Esa noche, en su solitario ático, Miguel sostuvo el anillo de zafiro contra la luz. El mismo anillo que 2 valientes niñas habían intentado vender para salvar a su madre. El mismo anillo que años atrás simbolizaba un futuro que él desechó por ambición. Ahora, ese anillo representaba una segunda oportunidad. No hoy, no mañana, pero un día, cuando fuera el momento adecuado, encontraría el coraje para revelar la verdad. Hasta entonces, continuaría su vigilia silenciosa, protegiendo desde la lejanía a las 3 personas más importantes de su vida. Al otro lado de la ciudad, en el pequeño apartamento de Vallecas, Sara se durmió con sus hijas acurrucadas contra ella, una a cada lado. Las niñas llevaban pijamas nuevos y cálidos, regalos del colegio. Sobre la mesa, la última carta de la Fundación Nuevo Amanecer esperaba ser abierta. En sus sueños, Sara regresó a esa noche, 6 años atrás, cuando decidió no contarle a Miguel sobre su embarazo. Si tan solo hubiera sabido entonces lo que sabía ahora. Pero el pasado era el pasado. El presente, con todas sus misteriosas bendiciones, era lo que importaba. Y en algún lugar, invisible pero siempre presente, un ángel de la guarda velaba por ellas. Un todoterreno se detuvo discretamente a una manzana del Colegio Santa María.
Miguel se ajustó las gafas de sol, observando a través del cristal tintado cómo Sara se bajaba del autobús. Sus dos pequeñas mariposas de colores, Elena de azul, Emilia de rosa, saltando a su lado. «Que tengáis un buen día, mis amores», la oyó decir a través del sistema de audio que había instalado estratégicamente. Sara se arrodilló, ajustándoles los gorros, su rostro reflejando ese amor incondicional que él recordaba tan bien. «Portaos bien, ¿vale?» «Sí, mamá», corearon las gemelas, abrazándola antes de entrar corriendo. Sara las observó hasta que desaparecieron y solo entonces dejó que sus hombros se desplomaran, la máscara de fortaleza dando paso a un evidente cansancio. Miró su reloj. Tenía exactamente 20 minutos para cruzar la ciudad hasta su segundo colegio. Miguel la vio cojear ligeramente hacia la parada del autobús. El informe médico en su escritorio había mencionado que su afección cardíaca a veces causaba hinchazón en las piernas. Debería estar descansando, no corriendo de un trabajo a otro. Dentro del colegio, a través de las cámaras que ahora proporcionaban una cobertura total del edificio, Miguel seguía la pista de sus hijas. Elena se sentaba en la primera fila, siempre levantando la mano para responder a las preguntas, igual que él había sido en el colegio. Emilia, más tranquila, garabateaba en los márgenes de su cuaderno entre apuntes, sus bocetos mostrando un sorprendente talento artístico. Exactamente como su madre, murmuró él, recordando los dibujos que Sara hacía en los márgenes de sus libros de literatura. 6 años atrás. «Tienes que dejar de dibujar en mis libros de programación», se quejó él, pero estaba sonriendo. Sara solo se encogió de hombros, continuando con la transformación de los diagramas de flujo en elaboradas obras de arte. «Estoy haciendo tu estudio más interesante. Mira, este bucle while acaba de convertirse en un carrusel. Presente». El sonido de las risas devolvió a Miguel al presente. En el patio, Elena estaba organizando a un grupo de niños para un elaborado juego que parecía involucrar princesas y dragones. Emilia, un poco apartada, estaba consolando a un compañero que se había caído. «Nacidas líderes», comentó Margarita, entregándole a Miguel más informes sobre las actividades de las niñas. «Elena tiene su carisma natural, señor, y Emilia tiene el corazón de su madre», terminó Miguel suavemente. En el CP47, Sara intentaba mantenerse despierta durante su última clase del día. A través de las cámaras, Miguel podía ver cómo de vez en cuando se ponía una mano en el pecho, respirando hondo. La nueva medicación estaba ayudando, pero el estrés y el agotamiento aún pasaban factura. Señorita Mendoza, otra profesora, entró en el aula después de que los alumnos se fueran. «La directora quiere verla». Miguel subió el audio, su corazón latiendo más rápido. ¿Habría descubierto Sara algo? Sara, comenzó la directora tan pronto como entró. ¿Has investigado sobre esta fundación Nuevo Amanecer? Lo intenté, dijo Sara, sentándose cansada. Pero es como perseguir a un fantasma. La página web es profesional, la documentación impecable, pero hay algo extraño. Es como si hubiera aparecido de la nada, especialmente para ayudarme. Sara asintió, mordiéndose el labio inferior. Ese gesto que Miguel conocía tan bien ahora, reflejado por Elena. Y no es solo la fundación, continuó. Son todas estas donaciones en los colegios, siempre beneficiando a mis clases, a mis hijas. Las renovaciones, los materiales, incluso ese nuevo programa de almuerzos. Miguel tomó nota mental de hacer las donaciones menos obvias, más generalizadas. Sara siempre había sido demasiado perspicaz. Esa noche, después de comprobar a través de las cámaras de seguridad que Sara y las niñas habían llegado a casa sanas y salvas, Miguel se permitió un momento de debilidad. Abrió el cajón de su escritorio, sacando un sobre. Eran fotos de las gemelas que había impreso de las grabaciones. Elena dando una presentación en clase, sus ojos brillando con la misma intensidad que en las fotos antiguas de su yo más joven. Emilia consolando a sus amigas con esa sonrisa gentil que era una copia exacta de la de Sara. Sus hijas, sus preciosas hijas, a las que observaba a través de lentes y pantallas cuando debería estar allí,
abrazándolas, ayudándolas con los deberes, contándoles cuentos para dormir. El intercomunicador sonó. Señor Álvarez, la junta directiva espera para la videoconferencia. Miguel guardó las fotos, se enderezó la corbata y abrió su portátil. En minutos estaba discutiendo fusiones y adquisiciones multimillonarias con ejecutivos de todo el mundo. Pero su mente estaba en un pequeño apartamento de Vallecas, donde dos niñas pequeñas probablemente estaban haciendo sus deberes mientras su madre corregía una pila de trabajos escolares. Más tarde esa noche, su chofer lo dejó cerca del edificio de Sara. Desde dentro del coche observaba las luces del tercer piso. Las sombras se movían detrás de las cortinas, las niñas probablemente preparándose para ir a la cama. Un recuerdo lo golpeó. 6 años atrás. Cuando tengamos hijos, dijo Sara, acurrucada en sus brazos en una noche de estudio, quiero que tengan tus ojos. Y tu sonrisa, respondió él, besando su frente. Y tu cerebro brillante, y tu corazón gentil. Presente. Las luces del apartamento se apagaron una por una. Miguel permaneció allí, sentado en la oscuridad, luchando con el abrumador deseo de subir esas escaleras, llamar a esa puerta y finalmente abrazar a sus hijas. Pero, ¿qué derecho tenía? Sara había elegido no contarle sobre el embarazo. Había construido una vida sin él, protegido y criado a sus hijas sola. Su entrada repentina ahora podría causar más daño que bien. Aún así, con cada día que pasaba, se hacía más difícil mantener la distancia. Cada sonrisa en las grabaciones, cada momento de cansancio de Sara, cada pequeño descubrimiento sobre las personalidades y talentos de las niñas, todo tiraba de él como un imán invisible. ¿A casa, señor?, preguntó su chofer después de casi una hora. Miguel asintió a regañadientes. Mañana sería otro día de observación silenciosa, de protección distante, de amor reprimido. Otro día fingiendo que su corazón no residía en ese sencillo edificio de Vallecas con las 3 personas más importantes de su vida. En su bolsillo, el anillo de zafiro parecía arder, recordándole constantemente las elecciones pasadas y las posibilidades futuras. Por ahora, continuaría su vigilia silenciosa, asegurándose de que su familia tuviera todo lo que necesitaban, incluso desde lejos. Pero, ¿cuánto tiempo más podría permanecer solo como un observador de su propia vida? Todo comenzó con una tos. Emilia fue la primera, durante el recreo, en una tarde particularmente fría. Al día siguiente, Elena también mostró síntomas. En 48 horas, las gemelas ardían de fiebre. 39,2, murmuró Sara, mirando preocupada el termómetro. La frente de Elena estaba demasiado caliente bajo su mano. En la cama de al lado, Emilia tosía incesantemente, su carita enrojecida por el esfuerzo. Mamá la llamó Elena con voz débil. No puedes faltar al trabajo por nosotras. Sara se tragó el nudo en la garganta. Sus hijas de 5 años, ya preocupadas por cosas en las que los niños no deberían tener que pensar. No os preocupéis por eso, mis amores. Ahora cerrad los ojos e intentad descansar. Al otro lado de la ciudad, Miguel observaba la escena a través de las cámaras que había instalado, un sistema de seguridad donado al edificio. Su corazón se encogía con cada tos, cada vez que Sara comprobaba sus temperaturas con manos temblorosas. Margarita llamó a su asistenta por el intercomunicador. Ponte en contacto con el doctor Jiménez. Dile que necesito una visita a domicilio urgentemente. Una dirección en Vallecas. Pero, señor, el doctor Jiménez es un pediatra de celebridades. No hace visitas a domicilio. Ofrécele lo que sea necesario. 2 horas más tarde, un golpe en la puerta de Sara hizo que su corazón diera un salto. A través de las cámaras, Miguel la vio abrir, confundida, para encontrar a uno de los pediatras más renombrados de Madrid. Señorita Mendoza, he recibido una notificación del hospital sobre sus hijas. Parte de nuestro nuevo programa de atención domiciliaria. Sara frunció el ceño. No había contactado con ningún hospital. Pero antes de que pudiera cuestionarlo, Emilia tuvo otro ataque de tos particularmente fuerte.
y eso rápidamente tuvo prioridad. El médico examinó a las niñas a fondo. Gripe A, diagnosticó, separando ya muestras de medicación que había traído. Y por el sonido de esa tos, está empezando a derivar en bronquitis. Doctor, vaciló Sara, no puedo de ninguna manera. Todo está ya cubierto por el programa, señorita Mendoza, incluidas las visitas de seguimiento que haré en los próximos días. En su despacho, Miguel observaba todo, anotando mentalmente cada detalle del tratamiento prescrito. Pero su principal preocupación ahora era Sara. Incluso a través de las cámaras podía ver lo pálida que estaba, cómo su respiración parecía más dificultosa de lo habitual. A la mañana siguiente, Sara intentó prepararse para el trabajo, pero sus piernas apenas la sostenían. «Mamá, no vayas», suplicó Elena, con la voz ronca. «No estás bien». «Estoy bien, cariño, solo un poco cansada». «Pero respiras raro», observó Emilia entre toses. Sara ignoró el creciente dolor en su pecho. No podía permitirse estar enferma, no ahora. Ya había faltado 2 días cuidando de las niñas, e incluso con la medicina gratuita del misterioso programa del hospital, las facturas seguían llegando. Observándola, Miguel se sintió destrozado. Sara estaba claramente al borde del colapso, pero demasiado terca para admitirlo. Las niñas, incluso enfermas, podían sentir lo desesperada que era la situación. Señor Álvarez Margarita entró en su despacho con expresión preocupada. Los últimos resultados de las pruebas de la señorita Mendoza están aquí. Su afección cardíaca. ¿Cuánto tiempo hasta que tenga una crisis si sigue forzándose así? Días, quizás horas. Miguel cerró los ojos, sintiendo el peso de cada segundo de observación pasiva. En el monitor vio a Sara tambaleándose por la cocina, intentando hacer té para las niñas mientras se agarraba su propio pecho. Elena oyó susurrar a Emilia a su hermana cuando Sara fue al baño. «Es culpa nuestra que mamá se ponga peor porque tiene que cuidarnos». «No es culpa nuestra», respondió Elena, aunque su voz estaba cargada de culpa. «Es porque somos pobres. Si fuéramos ricas como ese hombre del anillo». Miguel sintió que se le rompía el corazón. Sus hijas, febriles y enfermas, culpándose a sí mismas por la precaria situación de la familia. Sara, luchando contra una grave afección cardíaca mientras se mataba a trabajar. Y él, con todos sus miles de millones, simplemente observando a través de pantallas. Por la tarde, las cosas empeoraron. La fiebre de las niñas volvió a subir, y Sara apenas podía mantenerse en pie. Cuando fue a buscar más agua para ellas, se tambaleó, dejando caer el vaso, que se hizo añicos en el suelo. «¡Mamá!», gritaron las gemelas al unísono, intentando salir de sus camas. «Quedaos en la cama», ordenó Sara débilmente, apoyándose en la pared. Su visión se volvió borrosa y el dolor en su pecho se había convertido en una presión insoportable. En su despacho, Miguel ya estaba de pie, cogiendo su abrigo. «Margarita, cancela todas mis citas y llama a una ambulancia para la dirección de Vallecas, ahora». «Señor, ¿qué va a hacer?». Miguel se detuvo en la puerta, el anillo de zafiro sintiéndose más pesado que nunca en su bolsillo. No más observar desde la distancia. Son mi familia y me necesitan. En el apartamento de Vallecas, Sara se deslizó por la pared hasta el suelo, su respiración cada vez más dificultosa. Las gemelas, aunque enfermas, luchaban por salir de la cama para alcanzarla. «Mamá», gritó Elena. «Emilia, tenemos que pedir ayuda». «¿Cómo?», sollozó Emilia. «No tenemos teléfono y la vecina está de viaje». Sara intentó decirles que estaría bien, pero no salieron las palabras. Los bordes de su visión se oscurecieron. Su último pensamiento coherente fue una oración silenciosa para que alguien, en algún lugar, cuidara de sus niñas. En algún lugar de la ciudad, una ambulancia encendió su sirena, corriendo contra el tiempo, y un todoterreno negro aceleraba por Madrid hacia Vallecas, su conductor agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El tiempo de la observación silenciosa había terminado.
Era el momento de que Miguel Álvarez enfrentara por fin su pasado, sus decisiones y, más importante, su familia. El edificio de Vallecas nunca había parecido tan intimidante. Miguel subió corriendo las escaleras con el corazón martilleándole en el pecho, cada escalón una prueba de coraje. Los gritos aterrorizados de las gemelas resonaban por el pasillo, guiándolo hasta el apartamento 302. No necesitó llamar. La puerta estaba entornada, y la visión que lo recibió le heló la sangre. Sara, tendida en el suelo cerca de la cocina. Las gemelas, todavía enfermas, intentando alcanzarla desde sus camas. «¡Mamá!», gritaba Elena, con la voz ronca por la gripe. «Por favor, despierta». Emilia sollozaba. Miguel actuó por instinto. En 3 zancadas estuvo al lado de Sara, comprobando sus signos vitales. Su piel estaba fría y húmeda, su respiración superficial. «Elena, Emilia, quedaos en la cama», ordenó, su voz firme pero suave. «Ya he llamado a una ambulancia. Todo va a estar bien». Fue entonces cuando Sara gimió suavemente, sus ojos abriéndose y cerrándose. Por un momento pareció desorientada. Luego, su mirada se centró en el rostro sobre ella, y el mundo pareció detenerse. ¿Miguel? La palabra salió como un susurro roto, cargando con 6 años de emociones no dichas. Los ojos de Sara, ya nublados por el dolor, se llenaron de lágrimas. «No puede ser, no puedes». «Mamá», exclamaron las gemelas al unísono. «Es el hombre del anillo». Sara intentó levantarse bruscamente, pero sus piernas flaquearon. Miguel la sujetó antes de que volviera a caer. «No me toques», intentó gritar, pero su voz era débil. «No tienes derecho, después de todo este tiempo». «Sara, por favor», suplicó Miguel, todavía sosteniéndola. «Tienes que mantener la calma. Tu corazón. ¿Cómo sabes?» Sus ojos se abrieron con súbita comprensión. «Las donaciones anónimas, el médico, los medicamentos. Fuiste tú». El lejano sonido de las sirenas llenó el tenso silencio que siguió. Sara intentó apartarse de los brazos de Miguel, pero otro espasmo de dolor la atenazó. «Mamá», gritó Emilia de nuevo, intentando salir de la cama. «Quedaos en la cama, niñas», ordenó Miguel suavemente. «Vuestra mamá necesita descansar hasta que llegue la ambulancia». «¿Por qué estás aquí?», preguntó Sara con la voz ahogada por la emoción. «¿Por qué ahora?». «Porque nuestras hijas vinieron a buscarme una noche de nieve, intentando vender el anillo que te di». El rostro de Sara se volvió aún más pálido. «¿Lo sabes?». «Que son mis hijas, sí, Sara». Una mirada fue todo lo que necesité. Mis ojos en ellas, tu sonrisa, nuestras... No interrumpió ella, las lágrimas corriendo por su rostro. «No tienes ese derecho. No después de que te fueras, después de que eligieras tu carrera por encima de...». «Nunca me hablaste del embarazo», su voz tembló. «¿Por qué, Sara? ¿Por qué ocultarme algo así?». La llegada de los paramédicos cortó la discusión. En minutos, todos estaban de camino al hospital. Sara en la ambulancia, Miguel siguiéndolos con las gemelas en su coche. «Señor Miguel», llamó Elena desde el asiento trasero, su voz pequeña y asustada. «¿Nuestra mamá va a estar bien?». «Sí, cariño. Vamos al mejor hospital de la ciudad». «¿Por qué mamá se enfadó al verte?», preguntó Emilia, tosiendo. Miguel apretó el volante con más fuerza. ¿Cómo podía explicar 6 años de ausencia a 2 niñas de 5 años? En el hospital, Sara fue llevada de urgencia a cuidados intensivos. Miguel usó su influencia para asegurar la mejor habitación, los mejores médicos. Las gemelas, agotadas y todavía febriles, finalmente se durmieron en un sofá-cama junto a su madre. Pasaron las horas. Cuando Sara finalmente despertó, estaba sola en la habitación con Miguel. Las niñas habían sido llevadas a hacerse pruebas. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó él suavemente, rompiendo el pesado silencio. Sara giró su rostro hacia la ventana, lágrimas silenciosas rodando. «¿Recuerdas la última vez que viste a mis padres?». Miguel asintió.
¿Cómo podría olvidar el desprecio en sus ojos? 2 semanas después de que te fueras, descubrí que estaba embarazada. Corrí a decírselo, pensando que un nieto lo cambiaría todo. Soltó una risa amarga. ¿Sabes lo que dijo mi padre? Que era mejor que me ocupara del problema antes de arruinar mi vida con el hijo de alguien que nunca llegaría a nada. La conmoción y la ira recorrieron a Miguel como una descarga eléctrica. ¿Pero no lo hiciste? Por supuesto que no. Eran nuestros bebés. Su voz se quebró. Pero me dieron un ultimátum. O hacía lo que ellos querían o me desheredaban, me echaban. Así que me fui. Cambié mi número, mi dirección. Empecé una nueva vida lejos de ellos. ¿Por qué no viniste a mí? Habría vuelto. Habría... ¿Renunciado a tu sueño?, le interrumpió Sara. Miguel, acababas de conseguir esa inversión increíble. Estabas a punto de lograr todo lo que siempre quisiste. ¿Cómo podía aparecer embarazada y cargarte con esa responsabilidad? Tenía derecho a saberlo, argumentó él. ¿Son mis hijas también? ¿Y qué habrías hecho? ¿Casarte conmigo por obligación? ¿Pasar tu vida resintiéndome a mí y a las niñas por haberte frenado? Nunca, susurró Miguel, con la voz cargada de emoción. Para no ser un obstáculo, Sara. Mírame. Esperó hasta que ella giró su rostro. Todos estos años, todo el éxito, ha estado vacío. Siempre faltaba algo. ¡Mamá!, interrumpió una vocecita. Elena y Emilia estaban de vuelta, todavía pálidas, pero claramente mejor después de recibir medicación. Venid aquí, mis pequeñas, las llamó Sara suavemente. Hay algo de lo que tenemos que hablar. Las niñas se subieron a la cama del hospital, una a cada lado de su madre. Miguel observó, con el corazón dolido, cómo se acurrucaban naturalmente contra Sara, confiando en ella por completo. ¿Recordáis cuando preguntasteis por vuestro papá?, comenzó Sara suavemente. Las gemelas asintieron. Elena le dio a Miguel una mirada curiosa, como si ya estuviera atando cabos. Miguel, el hombre que compró vuestro anillo, es vuestro padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emilia fue la primera en hablar, sus grandes ojos fijos en Miguel. Por eso tienes nuestros ojos, como los nuestros. Miguel sintió que se le escapaban las lágrimas. Sí, cariño. ¿Por eso nos ayudaste?, preguntó Elena. No respondió él, honestamente. Ayudé porque vi a 2 niñas valientes intentando ayudar a su madre. Solo después me di cuenta de que erais mis hijas. ¿Pero por qué nunca viniste antes?, preguntó Emilia en voz baja. Porque no lo sabía, explicó Miguel, mirando de reojo a Sara. Vuestra mamá fue muy valiente y fuerte criándoos sola cuando los tiempos eran difíciles. Yo debería haber estado aquí. ¿Te vas a ir otra vez?, preguntó Elena sin rodeos, sus ojos tan parecidos a los de él, llenos de miedo y esperanza. Miguel se acercó a la cama, arrodillándose para estar a su altura. Nunca más. Si vosotras y vuestra mamá me lo permitís, quiero ser parte de vuestra vida. Quiero saberlo todo sobre vosotras, cada historia, cada... Su voz vaciló cuando Emilia, sin previo aviso, le echó los brazos al cuello. Elena la siguió un segundo después. El abrazo fue torpe, con las niñas en la cama del hospital, pero para Miguel fue el momento más perfecto de su vida. Sara observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas. 6 años de secretos, de luchas solitarias, de innumerables noches preguntándose si había tomado la decisión correcta, todo culminando en este momento. Todavía tenemos mucho que hablar, dijo suavemente después de que las niñas finalmente soltaran a Miguel. Él asintió, secándose sus propias lágrimas. Lo sé, y pasaré el resto de mi vida tratando de compensar los años perdidos. Papá probó Elena la palabra, haciendo que el corazón de Miguel diera un vuelco. Eres rico, ¿verdad? Como en las películas. Miguel se rió suavemente, notando la mirada preocupada de Sara. Sí, cariño, pero la mayor riqueza que he tenido jamás está aquí mismo, en esta habitación. ¿Entonces podemos tener un perro?,
preguntó Emilia esperanzada, haciendo reír a todos. La tensión en la habitación comenzó a disiparse lentamente mientras las niñas bombardeaban a Miguel con preguntas sobre su vida, sus gustos, sus historias. Sara observaba con una compleja mezcla de emociones. Todavía había mucho que resolver, muchas heridas que sanar. La ira y el dolor de 6 años no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero viendo a Miguel con las niñas, la forma en que sus ojos se iluminaban al descubrir cada pequeño detalle sobre ellas, cómo bebía cada palabra como un hombre sediento en un desierto, quizás, solo quizás, había esperanza. Miguel lo llamó Sara suavemente una vez que las gemelas finalmente se durmieron de nuevo, agotadas pero felices. Sé que no me lo merezco, pero te pido una oportunidad de ser parte de sus vidas, de ayudarte a ti, de quizás construir algo nuevo, con el tiempo. No podemos volver atrás, dijo ella, con la voz temblorosa. El pasado es el pasado, pero quizás vaciló, mirando a sus hijas dormir plácidamente. Quizás podamos construir algo nuevo, por ellas. Miguel asintió, entendiendo lo que ella dejaba sin decir. Sería un camino largo, lleno de conversaciones difíciles y momentos delicados. Pero mirando a Elena y Emilia, sus pequeñas princesas devueltas a él por un anillo en una noche de nieve, supo que valdría la pena cada segundo. En su bolsillo, el anillo de zafiro de repente se sintió más ligero. Ya no era un símbolo de remordimientos y elecciones equivocadas, sino de redención y segundas oportunidades. Y quizás un día, cuando las heridas hubieran sanado y se hubieran forjado nuevos lazos, podría usarlo de nuevo para su propósito original. Por ahora, se contentaba con observar a su familia, sí, su familia, durmiendo pacíficamente en la habitación del hospital. El imperio que construyó, los miles de millones que amasó, nada de eso se comparaba con este momento. Por fin, Miguel Álvarez estaba en casa. La habitación del hospital estaba inmersa en el silencio de la madrugada, roto solo por el suave pitido de los monitores cardíacos. Miguel se despertó lentamente, su cuello protestando por la noche pasada en el incómodo sillón. Por un momento se sintió desorientado. El ambiente estéril, el olor a desinfectante, la fría luz matutina filtrándose por la ventana. Entonces sus ojos se posaron en Sara en la cama del hospital y la realidad de los últimos días lo golpeó con fuerza. Era padre. La palabra resonaba en su mente como un mantra, imposible de asimilar por completo. Padre de gemelas, de 2 niñas extraordinarias que, por algún milagro del destino, lo habían encontrado en una noche de nieve con un anillo que cambiaría todas sus vidas. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave movimiento en la cama. Sara se estaba despertando. Sus ojos se abrieron lentamente y se enfocaron primero en el techo, luego en él. Por un momento, su expresión fue de confusión, luego vino el reconocimiento, y finalmente una emoción que Miguel no pudo descifrar del todo. ¿Las niñas?, preguntó, su voz todavía ronca por el sueño. Están en casa con la enfermera Ángela, respondió él suavemente. Han dormido bien, según el último mensaje que recibí. Sara asintió, acomodándose con cuidado en la cama. El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas, de preguntas no formuladas. 6 años de historias sin contar. Empezaron a caminar a los 10 meses. Sara rompió el silencio de repente, sorprendiendo a Miguel. Elena fue la primera, siempre la más aventurera. 3 días después, Emilia la siguió, no porque estuviera lista, sino porque no podía soportar ver a su hermana hacer algo que ella no podía. Miguel se inclinó hacia adelante en la silla, bebiendo cada palabra como un hombre sediento. Cuéntame más, por favor. La petición salió más vulnerable de lo que pretendía, pero funcionó. Quizás fue el momento, quizás fue el entorno neutral del hospital, o quizás Sara simplemente estaba cansada de cargar con todos esos recuerdos sola. Empezó a hablar, y las historias fluyeron como un río largo tiempo represado.
Su primer diente. Dios, eso fue toda una aventura. A Emilia le salió primero, un martes lluvioso. Estaba tan orgullosa, enseñando ese diente diminuto a todo el mundo. Elena se indignó por completo. Pasó 2 días enteros negándose a sonreír, como si protestara por la injusticia del universo. Miguel podía imaginárselo claramente en su mente, una sonrisa involuntaria formándose en sus labios. Su primera palabra fue «mamá». Por supuesto, continuó Sara, con un toque de orgullo maternal en su voz. Pero después de eso, tomaron direcciones completamente diferentes. Elena empezó a balbucear sin parar, haciendo sonidos que solo ella entendía, como si tuviera su propio idioma. Emilia, por otro lado, simplemente observaba todo en silencio, asimilando el mundo a su alrededor. Cuando finalmente habló, siempre era algo sorprendentemente reflexivo para una niña tan pequeña. «¿Cómo son en el colegio?», preguntó Miguel, hambriento de más detalles. «Elena es nuestra pequeña científica, hace 1.000.000 de preguntas y quiere saber cómo funciona todo. El otro día desmontó el despertador solo para ver qué había dentro». Sara se rió suavemente al recordarlo. Emilia es más artística. Siempre está dibujando, viendo la belleza en todo. La semana pasada llegó a casa tan emocionada porque se dio cuenta de que las nubes proyectan sombras diferentes según la hora del día. Miguel absorbió cada detalle, construyendo un mosaico mental de sus hijas. Entonces, Sara dijo algo que lo tomó por sorpresa. «Ambas tienen tu forma de fruncir el ceño cuando se concentran. ¿Sabes? Exactamente como lo hacías durante los exámenes de cálculo». La primera vez que lo noté, Elena estaba intentando atarse los cordones de los zapatos e hizo esa misma expresión. Casi no pude respirar. La confesión flotó entre ellos, cargada de emoción reprimida. Miguel sintió que se le apretaba la garganta. «¿Por qué nunca?», comenzó, pero fue interrumpido por un golpe en la puerta. Era la enfermera Ángela con las gemelas, ya vestidas para el colegio con uniformes pulcramente planchados, aunque sus ojos todavía estaban pesados por el sueño. «¡Mamá!», exclamaron al unísono, corriendo hacia la cama. Luego, casi como una ocurrencia tardía, pero con no menos entusiasmo: «¿Papá?». La palabra todavía era nueva, experimental, en sus pequeñas lenguas, pero para Miguel era música. Su corazón se hinchó en su pecho de una manera que nunca antes había sentido. «Buenos días», mis princesas sonrió, notando cómo Elena todavía moqueaba un poco y Emilia reprimía una pequeña tos. «Creo que hoy tendremos que saltarnos el colegio. ¿Qué os parece?». Sus rostros se iluminaron al instante, pero Sara intervino. «Miguel, no pueden simplemente faltar al colegio así como así». Solo por hoy, suplicó él, y había algo en sus ojos, una súplica silenciosa por unos momentos más con las hijas que acababa de encontrar, que hizo que Sara dudara y luego cediera. «Está bien», suspiró, «pero solo hoy». El día que siguió se sintió como un sueño extraño y maravilloso, lleno de pequeños descubrimientos y grandes revelaciones. Miguel aprendió que Elena adoraba los dinosaurios, especialmente el Velociraptor, porque era pequeño pero muy listo, y que Emilia podía pasar horas hablando de los diferentes tonos de una puesta de sol. Ayer era más naranja, pero anteayer tenía algunos tonos rosados. Durante el almuerzo, pedido a un restaurante cercano conocido por su comida casera, comenzaron las preguntas. Era como si las niñas, al darse cuenta de que se les permitía ser curiosas, no pudieran contener su sed de saber más sobre este padre que acababan de descubrir. «¿Cuál es tu color favorito?», preguntó Elena entre bocados de pasta. «Azul», respondió Miguel, sin dudar. «Como el cielo en un día despejado». «Como yo», exclamó Emilia feliz. «Mamá, ¿sabías que a papá le gusta el azul también?». Sara solo sonrió, pero Miguel notó cómo sus ojos se suavizaban un poco ante la emoción de las niñas. «¿Tienes una mascota?», preguntó Elena a continuación. «No, pero siempre he querido un perro». «Nosotras también».
respondieron las gemelas al unísono, intercambiando miradas significativas que hicieron reír a Miguel. Papá, comenzó Elena, su voz adquiriendo un tono más serio, que era casi cómico, viniendo de una niña de 5 años. ¿Por qué eres tan rico? Sara regañó a Elena, pero Miguel solo se rió entre dientes. Porque tuve una idea para una aplicación, un programa de ordenador que ayuda a la gente a ver el mundo de una manera diferente, explicó, tratando de mantenerlo simple. Pero, ¿sabéis qué? Todo el dinero del mundo no se compara con lo feliz que estoy de haberos encontrado. Pero seguirás siendo rico, ¿verdad? Preguntó Emilia, pragmática. Porque de verdad quiero un gatito. ¡Emilia!, la regañó Elena, imitando perfectamente el tono anterior de Sara, haciendo reír a todos. No todos los momentos fueron alegres. A lo largo del día, Miguel comenzó a notar patrones sutiles en el comportamiento de las niñas. Como de vez en cuando miraban a la puerta, como si temieran que pudiera desaparecer en cualquier momento. Cómo se le acercaban físicamente con cautela, probando los límites, comprobando si las apartaría. Sara también lo notó. Cada vez que veía esas pequeñas señales de inseguridad en las gemelas, una sombra pasaba por sus ojos. Miguel sabía que tenían que hablar, establecer límites, definir expectativas. Pero por ahora se centró en estar presente, en absorber cada momento. Por la tarde, Elena decidió que necesitaba mostrarle todos los dibujos que había hecho en el colegio. Por suerte, Sara siempre llevaba una carpeta con los trabajos de las niñas en su bolso. Miguel examinó cada obra de arte con genuina atención, haciendo preguntas, elogiando detalles, memorizando cada trazo como si fueran tesoros invaluables. Emilia, más callada pero igualmente ansiosa por recibir atención, se sentó a su lado, explicando la historia detrás de cada uno de los dibujos de su hermana, añadiendo sus propios comentarios y mencionando ocasionalmente cómo lo habría hecho ella de manera diferente. Fue durante una de estas explicaciones que Miguel notó que Emilia inclinaba la cabeza ligeramente hacia un lado cuando pensaba, exactamente de la misma manera que solía hacerlo Sara. El gesto era tan familiar, tan precioso en su simplicidad, que sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Cuando llegó la noche y las niñas tenían que irse a casa, hubo un momento de tensión. Elena se aferró a su pierna, negándose inicialmente a soltarlo. ¿Estarás aquí mañana?, preguntó, su voz pequeña e incierta. Estaré, prometió Miguel, arrodillándose para mirarla a los ojos. Y pasado mañana también. Y todos los días después de eso. Nunca volveré a desaparecer de vuestra vida. Emilia, que había estado observando en silencio, se acercó. ¿Lo prometes? Lo prometo, respondió él solemnemente, extendiendo su dedo meñique para un juramento con el meñique, algo que había aprendido que era muy serio en el mundo de las niñas de 5 años. Después de que las niñas se fueran con la enfermera Ángela, la habitación se sintió pesada de silencio. Era el momento de la conversación que habían evitado todo el día. ¿Cómo vamos a hacer esto, Miguel?, preguntó finalmente Sara, su voz agotada pero firme. Tú tienes tu vida, tu empresa. Me mudo de vuelta a Madrid, respondió él sin dudar. Ya he dado instrucciones para preparar la oficina principal aquí. La empresa se puede dirigir desde cualquier lugar. Y no, lo cortó Sara más bruscamente de lo que pretendía. No puedes simplemente reorganizar toda tu vida así, de repente. ¿Por qué no? Miguel se acercó a la cama, su voz ferviente. Por mis hijas, por ti. Sara, mírame. Hace 6 años elegí la ambición por encima de nuestro amor. Fue el mayor error de mi vida, y solo ahora veo realmente cuán enorme fue ese error. No lo volveré a cometer. No es tan simple. No, no lo es, estuvo de acuerdo él, sentándose en el borde de la cama, y en un gesto audaz, tomando su mano. Cuando ella no la apartó, continuó. Pero no tiene por qué ser tan complicado como lo estamos haciendo. No te pido que volvamos a ser lo que éramos. Solo pido una oportunidad para ser el padre de nuestras hijas. Para ayudarte.
quizás con el tiempo, para reconstruir algo nuevo. Las semanas que siguieron fueron una delicada danza de límites y descubrimientos. Miguel alquiló un apartamento en el mismo barrio, lo suficientemente grande como para que las niñas tuvieran su propia habitación cuando lo visitaran, pero no tan ostentoso como para crear un marcado contraste con la vida a la que estaban acostumbradas. Estableció una rutina de llevar a las niñas al colegio por la mañana, convirtiendo cada viaje en coche en una oportunidad para conocerlas mejor. Era fascinante cómo cada día traía un nuevo descubrimiento. Elena era definitivamente una persona madrugadora, despertándose rebosante de energía y planes para el día. Emilia, por otro lado, necesitaba al menos 20 minutos y una taza de chocolate caliente para funcionar correctamente. Y entonces la profe dijo que mi proyecto de ciencias fue el mejor de la clase. Parloteaba a Emma una mañana, prácticamente rebotando en el asiento trasero. Hice todo un experimento sobre por qué las plantas necesitan luz solar. Pero mi dibujo ganó el concurso del colegio, añadió Emilia somnolienta, sin querer quedarse atrás. Dibujé a nuestra familia. Esa última afirmación hizo que Miguel casi perdiera el control del coche. Nuestra familia. El concepto todavía se sentía surrealista para él. Por la noche establecieron una rutina de videollamadas para ayudar con los deberes. Era impresionante cómo Elena había heredado su facilidad con los números, mientras que Emilia podía pasar horas dibujando exactamente como Sara solía garabatear en los márgenes de los libros durante sus días universitarios. Sus primeras salidas fueron lecciones de paciencia y descubrimiento. Un domingo en el zoo, reveló que Emilia tenía un profundo miedo a las serpientes. «No tienen patas, papá. ¿Cómo es eso normal?», mientras que Elena estaba fascinada por los pingüinos. «¿Sabías que pueden nadar hasta 40 kilómetros por hora?». Sara se resistió inicialmente a estas actividades familiares, pero ver la felicidad genuina de las niñas fue desgastando gradualmente su vacilación. «Necesitan esto», admitió una tarde en el parque, viendo a Miguel empujar a las gemelas en los columpios. Necesitan un padre, necesitan recuerdos como estos. Pero no todo fue un camino de rosas. La primera vez que Miguel tuvo que establecer un límite fue una prueba significativa para todos ellos. «Pero papá, solo un chocolate», suplicó Elena antes de la cena, usando su mejor cara de cachorrito. «Tu mamá ya estableció las reglas sobre los dulces. Antes de las comidas se mantuvo firme, aunque la mirada de ella casi derritió su corazón. Tenemos que respetarlas». Fue un momento tenso, su primera experiencia real con la disciplina parental. Para su sorpresa, Sara lo respaldó. «Has oído a tu padre, Elena. Las reglas son las reglas, no importa quién las haya establecido». Fue un momento decisivo que Sara observó cuidadosamente desde la cocina. Por primera vez, vio a Miguel actuando verdaderamente como un padre, no solo tratando de ser el amigo divertido que compensaba el tiempo perdido con regalos e indulgencias. Algo cambió dentro de ella en ese momento, una pequeña grieta en el muro de protección que había construido durante años. Las gemelas también tuvieron sus momentos de confusión e inseguridad. Durante una de las cenas familiares semanales que habían comenzado a organizar, Emilia sorprendió a todos con una pregunta. «Si eres nuestro papá, ¿por qué no vives con nosotras como el papá de Lisa vive con ella?». El silencio que cayó sobre la mesa fue lo suficientemente denso como para cortarlo con un cuchillo. Sara dejó sus cubiertos a un lado, pensando cuidadosamente su respuesta. A veces, cariño, los padres pueden querer mucho a sus hijos, aunque vivan en casas diferentes, explicó con una dulzura que sorprendió a Miguel. Lo importante es que tu papá está aquí ahora, ¿verdad? ¿Pero se va a quedar?, preguntó Elena, expresando el miedo que ambas niñas llevaban dentro. Miguel dejó su tenedor y extendió sus manos sobre la mesa, una para cada hija. Siempre. Puede que no viva en la misma casa, pero estoy aquí para quedarme, para siempre.
La vida profesional de Miguel sufrió grandes ajustes. Las videoconferencias a menudo eran interrumpidas por llamadas del colegio de las niñas. Las reuniones importantes se reprogramaban para que pudiera asistir a las presentaciones de clase. Sus ejecutivos tuvieron que adaptarse a un CEO que ahora priorizaba la hora de la cena con sus hijas sobre los cócteles con inversores. Señor Álvarez, comentó Margarita un día, entregándole algunos informes. Nunca lo había visto tan cansado y tan feliz. Era cierto. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas alegrías. La primera vez que logró hacerles las trenzas a las niñas, él solo, después de innumerables tutoriales de YouTube y varios intentos fallidos, fue un triunfo personal. Cuando Elena lo buscó a él primero, no a Sara, después de una pesadilla, casi lloró de emoción. El dibujo que Emilia hizo para el Día del Padre en el colegio, que representaba a toda la familia, incluyéndolo a él, ahora colgaba enmarcado en su despacho. Sara lo observaba todo con una compleja mezcla de emociones. Veía cómo Miguel lo intentaba genuinamente, cómo ponía a las niñas por encima de todo, cómo estaba verdaderamente comprometido a ser un buen padre. Poco a poco, las barreras que había erigido comenzaron a mostrar grietas. Una noche, después de que las niñas se durmieran, lo encontró en la cocina mirando fotos antiguas de las gemelas en su teléfono. ¿Quieres ver los álbumes completos?, ofreció ella con vacilación. Los ojos de Miguel se iluminaron. Durante horas, sentados en el gastado sofá, revisitaron momentos que él se había perdido. Primeras sonrisas, primeros pasos, primeros días de colegio. Sara se sorprendió a sí misma compartiendo historias, riendo con los recuerdos, permitiéndose bajar la guardia un poco más. Gracias, dijo él suavemente cuando terminaron, ya entrada la noche. ¿Por qué? Por ser tan fuerte, por criarlas tan bien, por darme esta oportunidad ahora. Sara no respondió, pero algo en sus ojos se suavizó. Durante los meses siguientes, una nueva normalidad comenzó a tomar forma. Miguel aprendió cada peculiaridad de sus hijas. Cómo Elena necesitaba sus calcetines favoritos para dormir. Cómo Emilia solo comía zanahorias si estaban cortadas en forma de estrella. Cómo ambas tenían diferentes formas de pedir un abrazo cuando estaban tristes. Las niñas prosperaron con la atención compartida, dándose cuenta de que no necesitaban competir por el amor de ninguno de sus padres. Sara, viendo el esfuerzo constante de Miguel, comenzó a involucrarlo más en las decisiones sobre las niñas, desde la elección de la escuela hasta los problemas médicos. No era perfecto. Hubo días difíciles, momentos de duda, pequeños conflictos sobre límites y responsabilidades. A veces, Miguel se encontraba lamentando los años perdidos, preguntándose cómo podría haber sido la vida si hubiera sabido del embarazo. A veces, Sara luchaba con los recuerdos del pasado, los miedos sobre el futuro. Pero también había risas en el desayuno, abrazos espontáneos, pequeñas victorias diarias que hacían que todo valiera la pena. Como cuando Elena ganó la Feria de Ciencias con un proyecto sobre aplicaciones, claramente inspirado por su padre, o cuando Emilia pintó un retrato familiar que fue exhibido en el pasillo de la escuela. Una tarde, observando a las niñas jugar en el nuevo dormitorio que había amueblado en su apartamento, Elena con su pequeño kit de científica, Emilia dibujando en un caballete profesional, Miguel se dio cuenta de algo crucial. Ya no estaba solo recuperando el tiempo perdido. Por fin, simplemente estaba siendo un padre. Y quizás eso, más que cualquier otra cosa, era el verdadero milagro de la noche de nieve que había cambiado todas sus vidas. La primavera llegó a Madrid, trayendo consigo la renovación. Sara, después de meses de tratamiento adecuado, finalmente vio mejoras significativas en su salud. Sus chequeos médicos ahora traían buenas noticias y podía subir las escaleras de su edificio sin dificultad. Sus pruebas se ven excelentes, señorita Mendoza, sonrió el cardiólogo. Siga así, y pronto podremos reducir su medicación. Las gemelas también florecieron, completamente recuperadas de la gripe que las había afectado meses antes.
Elena retomó su primer puesto en ciencias, mientras que Emilia sorprendió a todos con un premio regional de arte. El descubrimiento que lo cambiaría todo ocurrió una tarde de sábado de primavera. Sara había decidido hacer un poco de limpieza de primavera, y Miguel estaba ayudando, principalmente porque las niñas insistían en mostrarle sus tesoros guardados. «Papá, mira», exclamó Elena, sacando una caja decorada con estrellas. «Nuestras fotos de bebé». Pero fue Emilia quien encontró el objeto crucial, hurgando más a fondo en el armario. «Mamá, ¿qué hay en esta caja?». Sara se congeló al ver la vieja caja de metal en las manos de su hija. Elena, siempre curiosa, ya la había abierto. «Son cartas». «Cartas que le escribí a tu papá», admitió Sara suavemente. Después de enviar a las niñas a jugar a su habitación, Sara abrió la caja. Docenas de cartas, organizadas cronológicamente, contaban la historia de los años perdidos. La primera, escrita la noche en que Miguel se fue. «Querido Miguel, te fuiste hoy. Debería haberte hablado de mi sospecha de embarazo, pero tus ojos brillaban tanto al hablar de la startup. Me hice la prueba en cuanto llegué a casa. Positivo. Llevo una parte de ti y estás a miles de kilómetros persiguiendo tu destino. ¿Cómo puedo decírtelo ahora? ¿Cómo puedo interferir en tus sueños? Con amor, Sara». La carta sobre el descubrimiento de las gemelas. «Mike, son gemelas, 2 pequeñas vidas que creamos. Mis padres se enteraron. Fue tan terrible como imaginé. Papá exigió que me ocupara de ello. Me fui. Tengo un pequeño apartamento en Vallecas ahora. Veo tu nombre en las noticias. ¿Cómo puedo aparecer y posiblemente destruir todo lo que has construido? Sara». Su nacimiento. «Querido Miguel, nuestras hijas nacieron hoy. Elena llegó primero, anunciando su llegada al mundo. Emilia la siguió poco después, silenciosa pero alerta. Son perfectas. Elena tiene tus ojos. Emilia, tu sonrisa. Les prometí que nunca les faltaría amor, aunque tú no sepas que existen. Sara». El paso de los años. «Mike, papá, dijeron esa primera palabra hoy. ¿Cómo les explico que su padre es el hombre en la portada de Forbes? ¿Que no nos abandonó? ¿Que simplemente no sabe que existimos? Pongo la tele para ver tus entrevistas. Pareces diferente ahora, más maduro. Pero cuando sonríes, todavía veo a ese chico en la biblioteca garabateando código en servilletas. Sara». El descubrimiento de su enfermedad. «Querido Miguel, el médico dice que necesito bajar el ritmo. Mi corazón no está bien. Pero, ¿cómo? Nuestras hijas necesitan comer, necesitan una vida decente. Elena es brillante en ciencias, está en su sangre. Emilia tiene un don raro para el arte. Todavía guardo el anillo. Las niñas preguntan por él. ¿Cómo explicar que representa sueños no realizados? Sara». La última carta, escrita semanas antes del encuentro nevado. «Miguel, 5 años. A veces no puedo creer cuánto tiempo ha pasado. Te vi en las noticias. Álvarez Tech crece cada vez más. ¿Hice lo correcto protegiéndote? ¿O fui egoísta? Mi salud empeora. Las medicinas son demasiado caras. Las niñas se dan cuenta, por mucho que intente ocultarlo. Quizás un día te encuentren por su cuenta. Quizás entonces sepas de ellas. Espero que puedas perdonarme. Con amor eterno, Sara». Miguel terminó de leer con lágrimas en los ojos. El silencio de la tarde envolvió la habitación. «¿Por qué me enseñas esto ahora?», preguntó suavemente. «Porque mereces saberlo todo. Cada pensamiento, cada miedo, cada momento perdido». Sara respiró hondo y temblorosamente. «Y porque quizás es hora de dejar de tener miedo». Miguel se sentó a su lado, sosteniendo sus manos temblorosas. «Protegiste a nuestras hijas de la mejor manera que supiste. Duele haberme perdido tanto, pero lo entiendo. Siempre has sido la más fuerte». «No me siento fuerte», susurró ella. «Estoy cansada de construir muros, de mantener la distancia». Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Sara no esperaba a nadie. Miguel abrió y se quedó helado.
Una pareja elegante estaba en el pasillo, el doctor Martínez y su esposa, los padres de Sara. «¿Dónde está mi hija?», exigió el doctor Martínez con la voz temblorosa. Sara apareció, atónita. «¿Mamá? ¿Papá? ¿Cómo?» «Nos enteramos de tu enfermedad», la interrumpió la señora Martínez. «¿Por qué no acudiste a nosotros?» «Mamá, ¿hay alguien aquí?» Elena y Emilia se asomaron por el pasillo. El silencio que siguió fue ensordecedor. La señora Martínez se tapó la boca, las lágrimas brotando. ¿Son nuestras nietas? Se parecen tanto a... comenzó el doctor Martínez. A mí, completó Miguel con firmeza. Son mis hijas también. Sara atrajo a las niñas protectoramente hacia sus brazos. Elena, Emilia, estos son vuestros abuelos. ¿Por qué nunca vinisteis antes?, preguntó Elena inocentemente. La pregunta golpeó a la pareja como un mazazo. El doctor Martínez de repente pareció más viejo, más frágil. ¿Podemos pasar? Tenemos mucho que discutir». Mientras las niñas comían pizza viendo la tele, los adultos se reunieron en la cocina. «Marta Vila nos vio en el hospital», explicó la señora Martínez. «¿Por qué no nos contactaste, Sara? ¿Por qué?» Sara se rió amargamente. «¿Quizás porque me echasteis cuando más os necesitaba?» «Nos equivocamos», admitió el doctor Martínez, llorando abiertamente. «Terriblemente equivocados. Solo pensamos en la reputación, en lo que diría la gente. Nunca vimos que nuestra hija necesitaba ayuda». «¿Y ahora?», preguntó Sara con cansancio. «Una oportunidad», suplicó su madre, «de conocer a nuestras nietas, de arreglar nuestros errores». «¿Tenéis idea de por lo que ha pasado?», intervino Miguel. «Trabajó en 2 empleos, luchó contra una enfermedad grave, crió a 2 niñas extraordinarias mientras vosotros os preocupabais por las apariencias. Tienes razón», concedió el doctor Martínez. «En todo. Estamos aquí pidiendo perdón, una oportunidad de ser parte de sus vidas». «Mamá», interrumpió Emilia, «¿podemos tomar postre?». La inocencia de la petición rompió la tensión. Sara miró a sus hijas, tan inconscientes del momento tan pesado. «Mostradles a vuestros abuelos dónde guardamos las galletas», dijo suavemente. Mientras las niñas llevaban a sus abuelos al armario, Miguel cogió la mano de Sara. «No tenemos que decidirlo todo ahora. Podemos ir despacio, ver cómo se sienten las niñas». Sara observó a sus hijas, que ya charlaban alegremente sobre galletas y el colegio con sus abuelos. «Merecen tener abuelos», decidió, «pero en nuestros términos, sin presiones, sin juicios sobre nuestras elecciones». Las cartas en la caja de metal contaban una historia de amor, sacrificio y redención. Ahora era el momento de un nuevo capítulo, uno de reconciliación y segundas oportunidades. No sería fácil. Había muchas heridas que sanar, mucha confianza que reconstruir. Pero viendo a sus hijas sonreír con sus abuelos, Sara se permitió un rayo de esperanza. Si ella y Miguel podían reconectar después de 6 años, quizás también había esperanza para su familia. Y en el bolsillo de Miguel, el anillo de zafiro que lo empezó todo, pulsaba con nuevas posibilidades. El verano llegó a Madrid, trayendo consigo no solo calor, sino también cambios sutiles y profundos para la familia que el destino había reunido tan inesperadamente. El pequeño apartamento de Vallecas, antes un refugio solitario para Sara y las gemelas, ahora bullía con una energía diferente los fines de semana. En una mañana de domingo particularmente agradable, Miguel observaba desde la cocina cómo el doctor Martínez, con una seriedad casi cómica, intentaba aprender las reglas de un juego de mesa que Elena había inventado. Las reglas parecían cambiar cada 5 minutos, para confusión del abuelo, pero él persistía con una paciencia sorprendente. «No», abuelo, explicaba Elena por 10ª vez. «Solo puedes mover la pieza azul después de que salga la luna en el dado. Pero dijiste que era el sol». «Eso fue antes de que el dragón se uniera al juego», replicó ella, como si fuera lo más obvio del mundo. Afuera, en el balcón, Emilia le mostraba su nuevo cuaderno de bocetos a su abuela, quien se conmovía genuinamente con cada dibujo.
La señora Martínez había descubierto en su nieta más tranquila a una artista nata, y ahora aparecía semanalmente con nuevos materiales de arte que había encontrado por casualidad en la tienda de Bellas Artes. Sara se acercó a Miguel entregándole una taza de café. «¿Quién lo hubiera pensado, murmuró, una leve sonrisa jugando en sus labios. Las últimas semanas no habían sido fáciles. Establecer límites con los padres de Sara requirió varias conversaciones francas y algunos momentos tensos. Miguel recordaba vívidamente una acalorada discusión cuando el doctor Martínez sugirió inscribir a las gemelas en un elitista colegio privado. «Ya tienen un colegio», había dicho Sara con firmeza. «Uno donde son felices, tienen amigos y profesores que las conocen desde pequeñas. Pero con los recursos que tiene Miguel ahora...» «No se trata de dinero, papá. Se trata de estabilidad, de no desarraigarlas de un lugar donde se sienten seguras solo porque ahora podemos permitirnos algo más caro». Sorprendentemente, Miguel fue quien más apoyó esta decisión. «Nuestras hijas no necesitan el nombre de un colegio prestigioso en su expediente», argumentó. «Necesitan una infancia normal, amigos de verdad, experiencias auténticas». Lentamente, los Martínez comenzaron a entender que su papel no era remodelar la vida que Sara había construido, sino encajar respetuosamente en ella. Las visitas, inicialmente tensas y formales, se volvieron más naturales. Elena fue la primera en abrirse realmente a sus abuelos, su naturaleza extrovertida superando cualquier recelo inicial. Emilia tardó más, observando en silencio durante semanas antes de finalmente mostrarle a su abuela su rincón secreto de dibujo, en el balcón. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende?», mencionó Sara una noche, después de que todos se hubieran ido. «¿Cómo lo están intentando de verdad? No solo con las niñas, sino también conmigo». Y era cierto. El doctor Martínez había llorado abiertamente al enterarse de las dificultades económicas que Sara enfrentó en medio de sus problemas de salud. La señora Martínez pasó horas escuchando historias de las gemelas cuando eran bebés, absorbiendo cada detalle de los hitos perdidos, sus lágrimas silenciosas hablando más que las palabras. Mientras tanto, Miguel había pasado estas semanas en una misión secreta. Las cartas que Sara había escrito a lo largo de los años lo inspiraron a crear algo especial. A altas horas de la noche, en su apartamento, seleccionó cuidadosamente extractos, recuerdos y momentos que contaban no solo su historia, sino el futuro que aún podían construir. El momento que eligió para su sorpresa no podría haber sido más perfecto. Era el 6º cumpleaños de las gemelas, y toda la familia estaba reunida en el parque para una celebración de picnic. Las niñas jugaban con otros niños, sus risas resonando en la tarde soleada. Sara la llamó suavemente, tomando su mano. «¿Quieres dar un paseo?». Caminaron hasta un grupo de árboles cercano, donde Miguel había preparado una pequeña sorpresa. Colgando de las ramas más bajas, protegidas en sobres transparentes, estaban todas las cartas que ella había escrito a lo largo de los años. «¿Miguel? ¿Qué es esto?». «Estas son nuestras memorias», respondió él, guiándola entre las cartas. «No solo las que vivimos juntos, sino las que guardaste todo este tiempo». «Pero hay algo diferente aquí», notó ella, viendo sobres nuevos mezclados con los viejos. «Mis respuestas», explicó Miguel. «Por cada carta tuya escribí una respuesta, lo que habría dicho si la hubiera recibido, lo que siento ahora al leerla, lo que espero para nuestro futuro». Con lágrimas en los ojos, Sara comenzó a leer las respuestas de Miguel. «Querida Sara, si hubiera recibido tu carta esa noche, habría estado en el primer avión de vuelta. Ningún sueño, ninguna empresa, nada valdría la pena sin ti, sin ellas. Pero el destino tenía otros planes, y quizás necesitábamos estos años para convertirnos en quienes somos hoy. Fuiste increíblemente fuerte, valiente y amorosa. Criaste a nuestras hijas con valores que ningún dinero puede comprar. Ahora, si me dejas,
Quiero pasar el resto de mi vida siendo el hombre que siempre creíste que podía ser. La última carta colgaba sola en una rama más baja. Cuando Sara la abrió, no encontró palabras, sino el anillo de zafiro que había iniciado su viaje. Y arrodillado ante ella estaba Miguel, sus ojos brillando de amor y esperanza. Sara Mendoza comenzó, su voz temblando de emoción. Me escribiste durante 6 años, aferrándote a cada momento, a cada sentimiento, a cada esperanza. Ahora quiero pasar el resto de mi vida respondiendo a cada una de esas cartas con acciones, con amor, con compromiso. ¿Quieres casarte conmigo? El sí de Sara fue apenas audible entre sus sollozos, pero su abrazo lo dijo todo. Fue entonces cuando oyeron aplausos y risas. Todos se habían reunido silenciosamente para presenciar el momento. «Por fin», exclamó Elena, saltando de alegría. «¿Eso significa que viviremos todos juntos?», preguntó Emilia esperanzada. Los padres de Sara se acercaron, ambos llorando abiertamente. El doctor Martínez abrazó a su hija y luego, para sorpresa de todos, extendió su mano a Miguel. «Cuídalas bien», dijo simplemente. «A todas ellas». Siempre prometió Miguel, sellando no solo su compromiso con Sara, sino con toda la familia que habían construido. Epílogo. 6 meses después. El nuevo apartamento era espacioso pero no ostentoso, lo suficientemente cerca del colegio de las niñas para mantener su rutina, pero con suficientes habitaciones para acomodar a su creciente familia. Las paredes del salón exhibían con orgullo los dibujos de Emilia junto a los premios de ciencias de Elena. Sara, completamente recuperada y ahora trabajando en un solo colegio por elección, coordinaba un proyecto de arte con Emilia, mientras Elena y Miguel se enfrascaban en un experimento científico en la mesa de la cocina. El anillo de zafiro brillaba en su dedo, ahora acompañado de una alianza de boda. Ya no era un símbolo de sueños interrumpidos, sino de un viaje extraordinario de amor, perdón y redención. Los Martínez visitaban regularmente para cenar, trayendo no solo regalos para sus nietas, sino también historias de la infancia de Sara, recuerdos que lentamente reconstruían los puentes que el orgullo una vez había quemado. Miguel equilibraba su vida empresarial y familiar con maestría, transformando toda una planta de Álvarez Tech en una guardería modelo para empleados, inspirada, por supuesto, por sus propias experiencias. Las gemelas prosperaron en el amor multiplicado que las rodeaba. Elena ya hablaba de crear sus propias aplicaciones cuando sea mayor, mientras que Emilia soñaba con tener su propia galería de arte con un rincón de ciencias especial para Elena, para que no se ponga triste. Una noche tranquila, después de arropar a las niñas, Sara encontró a Miguel en el balcón, contemplando la ciudad. «¿En qué piensas?», preguntó, abrazándolo por la espalda. «En lo impredecible que es la vida», respondió él, volviéndose hacia ella. 6 años construyendo un imperio, pensando que lo tenía todo, cuando en verdad mi verdadera fortuna estaba aquí, en un pequeño apartamento de Vallecas. Y pensar que todo empezó con un anillo en una noche de nieve. No, dijo Miguel suavemente. Empezó con tu amor, tu coraje, tu fuerza para criar a nuestras hijas. El anillo solo fue el destino, dándonos una segunda oportunidad. Sara sonrió, acurrucándose en sus brazos. Dentro, sus hijas dormían sanas y salvas. En algún lugar de la ciudad, sus padres probablemente estaban planeando la próxima visita. Y allí, en el balcón de su nuevo hogar, ella y Miguel saboreaban la paz de un amor que había sobrevivido al tiempo, al orgullo y a la distancia. El anillo de zafiro captaba las luces de la ciudad, sus facetas contando una historia de pérdida y reencuentro, de secretos revelados y puentes reconstruidos. Una historia que demostraba que, a veces, el destino tiene mejores planes que los nuestros, y que el verdadero amor siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Thumb up, thumb us down.